¿Alguna vez te llamaron fascista o te acusaron de nazi por no simpatizar con las ideas políticas, sociales o culturales de la izquierda? Hace ya muchos años que en gran parte del mundo occidental vivimos bajo este dogma que ubica a la izquierda como faro moral y acusa al centro, a la derecha y a lo indiferente de simpatizar con los peores regímenes y con las peores atrocidades que han tenido lugar a lo largo de la historia. Hoy quiero destruir este dogma y lo voy a hacer, empezando por contarles a ustedes que los padres del fascismo y del nacionalsocialismo fueron dos políticos con ideas socialistas y de izquierda revolucionaria. Debes estar acostumbrado ya y cansado, diría yo, de escuchar a la izquierda acusar de fascista a todo aquel que no se arrodille ante sus dogmas e ideales supuestamente maravillosos. El término se ha convertido en un arma atómica usada por la izquierda para describir a cualquiera con el que no esté de acuerdo. Lo cierto es que su mal uso, el mal uso de este término, demuestra el alto nivel de analfabetismo político que exhiben los repetidores de eslóganes pseudo-marxistas en el siglo XXI. Algunos grupos radicales de izquierda, como Antifa, incluso lo tienen incrustado en su nombre. Antifa significa antifascismo. Quizás, si la militancia de izquierda sintiera un poco de curiosidad por entender la narrativa que algunos pillos instalan en sus cabecitas, se formarían, se educarían y se enterarían de que el fascismo lo inventaron ellos. El fundador e ícono indiscutible del fascismo es nada menos que Benito Mussolini, quien durante más de una década militó en la estela del marxismo. Mussolini, cuya primera afiliación política fue al Partido Socialista Italiano, atraído por su ala más radical, de hecho. Mussolini, quien admiraba a Lenin y se refería a él como un artista de la política. Mussolini, quien fuera director de Avanti, el diario del Partido Socialista Italiano, entre 1912 y 1914. Ese Mussolini, no el pececito de Dross, ese Mussolini. Mussolini era un socialista militante y partidario de la vertiente revolucionaria de dicho movimiento. En 1910 fue nombrado secretario de la Federación Provincial de Forlì y poco después se convirtió en editor del semanario La Lotta di Classe, la lucha de clases en su traducción. Y como mencioné recién, en 1912 se hizo cargo del periódico milanés Avanti, órgano oficial del Partido Socialista Italiano. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, fue una categórica frase de Benito Mussolini. Nada más estatista, nada más socialista que dicha consigna. Nada menos liberal, nada menos libertario que esta premisa de Mussolini, extremadamente socialista. Al fascismo, estimados, lo inventaron los socialistas. Y al nazismo también. El partido nazi era el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Alemania nazi, se refirió insistentemente al régimen que representaba como una versión mejorada del socialismo. En Alemania la conexión entre el socialismo y el nacionalismo fue estrecha desde un principio. Es significativo que los más importantes antecesores del nacionalsocialismo, hablo de Fichte, de Rodbertus y de La Salle, fueron al mismo tiempo padres reconocidos del socialismo. A partir de 1914 surgen de las filas del socialismo marxista un predicador tras otro que conducen al redil del nacionalsocialismo. El 20 de noviembre de 1918 en Berlín, un tal Adolf Hitler asistía
en las calles a una manifestación marxista, como él mismo la definió posteriormente, en honor a unos obreros fallecidos durante la revolución que destruyó el longevo imperio alemán e instauró la República de Weimar. Hitler estaba plenamente convencido de que él era un auténtico revolucionario de izquierda que defendía la soberanía nacional alemana y que tanto socialdemócratas como marxistas clásicos formaban parte de ese eje dominado por los judíos, según él, que simplemente buscaban crear un falso conflicto para apoderarse del mundo y de su preciada Alemania. Adolf Hitler justamente lo que buscaba era ser un verdadero socialista, un auténtico revolucionario, como los que tanto romantiza hasta el día de hoy la izquierda. Los izquierdistas no tienen altura moral para referirse a nosotros como fascistas o como nazis, porque ambos movimientos fueron fabricados por su ideología. Ambos movimientos fueron fundados por personajes de formación política marxista, socialista y con anhelos de izquierda revolucionaria. Y vamos a ahondar un poco en la izquierda revolucionaria, en la izquierda en general, porque a mí siempre me ha resultado curioso y bastante infantil, debo decir, ver cómo desde la izquierda intentan de forma constante adjudicarnos a nosotros, los liberales, los libertarios, el atraso, la violencia y el odio. Mientras ellos, claro, se apropian de todos los avances en materia de derechos civiles. Es muy fácilmente observable que la izquierda descarga a su militancia un discurso simple, básico y a prueba de tontos. Ellos son el avance, nosotros el retroceso. Ellos son los derechos, nosotros somos la dictadura. Ellos son los buenos, nosotros somos los malos. Ese es el básico y eterno discurso aniñado de la izquierda. Ellos son el bien, nosotros somos el mal. Ahora bien, lo que sucede con este discurso, además de que es obscenamente infantiloide, es que es simple y llanamente una mentira, muy fácilmente desmontable con el acceso a la información que tenemos hoy en día. No solo es absolutamente falsa e históricamente contradictoria nuestra supuesta oposición a los derechos civiles conquistados, sino que la evidencia histórica nos muestra que quien realmente se ha opuesto a estas conquistas ha sido siempre e indefectiblemente la izquierda. La misma izquierda que hoy levanta las banderas de todas las causas a las que históricamente han combatido y de las cuales hoy se adueñan para utilizarlas políticamente. La izquierda que hoy se llena la boca acusándonos de homofóbicos, a quienes cuestionemos que un violador sea recluido en una cárcel de mujeres por simplemente autopercibirse como una, es la misma izquierda que no tarda en levantar las banderas comunistas y en comprar, valga la paradoja, remeras, calcomanías y mercadería con la cara del Che Guevara. Es la misma izquierda, claro, que reivindica fervorosamente a Marx, a Engels y a la majestuosa potencia de la Unión Soviética. Ahora, ¿sabrán los izquierdistas que Marx y Engels se mandaban entre ellos cartas en las que se referían a la homosexualidad como una rebelión contra la naturaleza y la comparaban con la pederastia? ¿Sabrán que en esas cartas manifestaban preocupación por la lucha de los homosexuales por sus derechos y se alegraban de ser demasiado viejos como para llegar a ver su victoria? ¿Sabrá la militancia de izquierda que Engels, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, describe a la homosexualidad como despreciable y degradante, mientras que Marx lo respalda en su afirmación de que la relación más natural de un ser humano con otro ser humano es la relación de un hombre con una mujer? ¿Sabrán ellos que el Código Penal de la potencia mundial soviética penó la homosexualidad en su artículo 121 con al menos 5 años de confinamiento en gulags, es decir, en campos de concentración? ¿Sabrán los izquierdistas que las autoridades soviéticas que a ellos tanto les gustan declaraban abiertamente que, cito textualmente, la homosexualidad es el producto de la decadencia de las clases explotadoras?
y que en una sociedad fundada en principios sanos no hay lugar para los homosexuales? ¿Sabrán que entre 1934 y 1980 fueron condenados cerca de 50.000 homosexuales y que el Estado socialista se proponía construir por la fuerza al hombre virtuoso y viril que la revolución necesitaba? ¿Sabrán que su ideología impuso un rigorismo moral que prohibía la homosexualidad? ¿Lo sabrán? Me pregunto si sabrá la militancia de izquierda que en su otro santuario comunista, China, la homosexualidad fue igualmente objeto de persecución y castigo. En la China comunista los homosexuales eran condenados a penas de prisión, de castración y a pena de muerte en casos de práctica reiterada. La homosexualidad en China se despenalizó recién a finales de los 90, cuando los chinos comenzaron a hacer guiños a la economía de mercado y a occidentalizarse, digamos. ¿Sabrá la militancia de izquierda todo esto? ¿O son meros idiotas útiles al servicio de intereses políticos ajenos? ¿Sabrán lo que significa esa remera estampada con la cara del Che Guevara aquellos que nos tildan de homofóbicos por tener conocimientos de biología básica? Bueno, si no lo saben, yo se los explico. Ernesto Che Guevara fue el ideólogo del famoso campo de concentración diseñado para el castigo de homosexuales allá por 1959 en la península de Guanacabibes. En el marco, claro, de una política de represión estatal que consistía en secuestrar homosexuales y someterlos a todo tipo de torturas con el fin de rehabilitarlos. Y claro, es que, como decía Fidel, la revolución no necesita peluqueros. El homosexual no cabía dentro de su ideal de hombre nuevo. ¿Qué más decía Fidel Castro? Fidel Castro decía lo siguiente: nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero comunista. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe ser un militante comunista. Seré sincero y diré que los homosexuales no deben ser permitidos en cargos donde puedan influenciar a los jóvenes. Esto no lo decía Danan, esto no lo decía Agustín Laje, esto lo decía Fidel Castro, el comandante. Ojo, quizás yo esté equivocado, pero a mí todo esto me parece bastante más homofóbico que advertir que una persona transexual no debería meterse en un ring de boxeo a golpear salvajemente a mujeres biológicas. Desde mi modesto punto de vista, me resulta más homofóbico que la KGB, por ejemplo, haya amenazado a intelectuales disidentes con hacerlos pasar falsamente por homosexuales para condenarlos. Eso me parece más homofóbico que tener conocimientos básicos de biología. Me parece más homofóbico también que hasta el día de hoy en algunas naciones nacidas de la decomposición de la Unión Soviética se siga persiguiendo y condenando a los homosexuales. Para mí, todo esto es muchísimo más homofóbico que no estar de acuerdo con que deportistas transexuales arrasen en competencias femeniles o con que se galardone a los hombres biológicos con premios hechos para las mujeres. Pero bueno, esa es mi opinión y quizás yo sea el equivocado. Hablando de mujeres, pensemos un poco en el rol de la mujer en los regímenes de izquierda, porque otro de los constantes ataques personales que la izquierda plástica nos dedica, a los liberales, a los capitalistas, a los libertarios, es esta idea de que somos todos misóginos, machistas y violentos contra las mujeres por simplemente denunciar que el feminismo actual no es más que una herramienta de utilización política destinada a cooptar idiotas útiles y que no ha resuelto absolutamente ninguna de las problemáticas que hoy sufren las mujeres. La militancia de izquierda, que ve misoginia en todos lados, evidentemente ignora que en la Bulgaria comunista había campos de concentración destinados a castigar y ejecutar a las mujeres que quisieran divorciarse, vestirse de cierta forma o escuchar determinada música del imperialismo, le llamaban. En Lübeck había un campo de trabajo llamado la cárcel de la muerte, en donde había una infinidad de mujeres presas por este tipo de supuestos delitos y donde masacraron a varias de ellas por no cumplir la norma diaria.
Lo mismo ocurría en Skravena, donde las mujeres no tenían permitido ni siquiera ir al baño durante la noche. En mi opinión, en mi modesta opinión, esto es bastante más misógino que creer que el lenguaje inclusivo no va a resolver las problemáticas de las mujeres. Y para sorpresa de muchos, o no, ¿saben quién sí fue un pionero en la defensa de derechos políticos y sociales para las mujeres? John Stuart Mill, un liberal. ¡Oh, sorpresa! Y no cualquier liberal. Uno de los pensadores liberales más relevantes del siglo XIX y cuyas ideas liberales dieron vida a corrientes feministas que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Relevantes, no lenguaje inclusivo, censura, falsas denuncias y canciones raras. Corrientes relevantes, como el sufragismo femenino. Los verdaderos derechos de las mujeres los conquistaba el liberalismo, mucho antes de que llegara la izquierda a encerrarlas en campos de concentración por querer ser libres. El caso es el mismo respecto de los derechos de los homosexuales, que no existen en Corea del Norte, no existen en Vietnam, no existen en China, no existen en Laos, ni en ninguno de esos paraísos comunistas al día de hoy. ¿Saben qué ideas fueron pioneras en la campaña por la liberación de los homosexuales? Las ideas liberales. Los primeros argumentos a favor del sexo consentido entre adultos sin que nadie se meta en el medio fueron esgrimidos por personajes como Montesquieu, considerado uno de los precursores del liberalismo, o por Voltaire, continuador de la obra de Locke y ferviente defensor de la libertad de expresión, una libertad que hoy por hoy parece estar gustando cada día menos. No son nuestras ideas las que atrasan, nuestras ideas son las que liberan. La izquierda ha estado contando todos estos años la historia al revés. Lo mismo está haciendo la izquierda estadounidense con la cuestión del racismo en el país del norte. La izquierda y la centroizquierda de los Estados Unidos, representada por el Partido Demócrata, están haciendo uso de las minorías raciales y del movimiento Black Lives Matter para generar odio y rechazo hacia los espacios republicanos. Esto solo puede ser posible, claro, con la complicidad de una sociedad manipulable, dependiente, infantilizada e ignorante, que es capaz de servir a su opresor para atacar a su libertador. Sucede que quien pidió el fin de la expansión de la esclavitud fue Abraham Lincoln, un republicano justamente. El Partido Republicano se fundó precisamente con la meta de poner fin a la esclavitud. Mientras que la gran mayoría de los demócratas, partido hoy adherido al movimiento Black Lives Matter, quería seguir expandiendo la esclavitud. ¿Y saben cuál era el argumento de los demócratas que tanto le gusta a la izquierda progresista para seguir expandiendo la esclavitud? Que los esclavos eran seres tan inferiores que no tenían derechos que el hombre blanco debiera respetar. Estas declaraciones no salían de la boca de los republicanos. Esto no lo decía la derecha neoliberal. Esto no lo publicaba Donald Trump en sus redes sociales. Esto era lo que planteaban los demócratas. ¿Y cómo lo planteaban? Bueno, por ejemplo, prohibiendo la literatura abolicionista. Prohibiendo que el correo repartiera panfletos abolicionistas. Echando y desterrando a profesores sospechados de ser abolicionistas. Y demás políticas persecutoras con las que hasta el día de hoy claramente la izquierda comulga. Prohibir, censurar, atacar al disidente, etc. En eso sí que no han cambiado. De más está decirles que Abraham Lincoln fue asesinado, por supuesto, por un opositor. ¿Y qué pasó cuando Abraham Lincoln fue asesinado? Asumió el demócrata Andrew Johnson, quien se encargó de frustrar los esfuerzos republicanos en el Congreso para que los esclavos liberados obtuvieran derechos civiles. Este espacio ideológico es apoyado hoy por los movimientos Antifa y Black Lives Matter. Más que apoyado, diría que están estrechamente vinculados. Se dan cuenta de que nos contaron y nos siguen contando la historia al revés. Se dan cuenta de lo idiota que se ve un militante de Black Lives Matter cuando en nombre de su relato demócrata vandaliza una estatua de Lincoln aludiendo que este prócer era racista.
Y tuvo que venir otro republicano, un tal Eisenhower, para aprobar el Acta de Derechos Civiles ya en 1957. ¿Quién fue, por supuesto, el más ferviente opositor a las ideas de Eisenhower? El líder demócrata, Lyndon B. Johnson. La izquierda nos acusa de atrasar, pero atrasar, desde mi punto de vista, es llamar radicales a quienes simplemente querían darles derechos civiles a los esclavos, tal y como hacía el espacio ideológico que hoy se embandera con el antirracismo. El espacio ideológico que hoy se embandera con el antirracismo y que en el pasado fundó el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan, por si alguno está distraído, era el ala radical del Partido Demócrata. Fue creado por el Partido Demócrata Sur y su misión era aterrorizar a los esclavos liberados y a los republicanos que simpatizaran con ellos. Esto hacía el sector político que tanto le gusta hoy a la progresía y a la izquierda caviar. ¿Y quién hacía lo contrario? ¿Quién apareció para luchar exitosamente por la igualdad de derechos civiles entre blancos y negros? Lo peor que se le puede mencionar a un izquierdista, un líder religioso. Para ser más preciso, estoy hablando de un pastor cristiano de la Iglesia Bautista llamado Martin Luther King, quien no era solamente un líder religioso, sino también el líder durante mucho tiempo de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, un grupo considerado en aquel entonces como radicalmente conservador. Como ven, la narrativa izquierdista no varía demasiado con el tiempo. Cuando alguien llega a cuestionar el status quo, el surderío servil a lo peor del sistema suelta sus acusaciones de conservadurismo radical o extremismo de derecha. La historia ha sido contada al revés. La izquierda se ha adueñado de un sinfín de luchas que no solo no le corresponden, sino que históricamente se ha opuesto de forma violencia a ellas. Edúquense, lean, instrúyanse. Fíjense cómo es la calidad de vida en los países con gobiernos de izquierda y economías cerradas, y fíjense cómo es la calidad de vida en los países que han adoptado las ideas liberales y las ideas capitalistas. Comparen Corea del Norte con Corea del Sur, comparen Nueva Zelanda con Venezuela, fíjense cómo viven y progresan las mujeres en el Reino Unido y fíjense cómo se prostituyen hundiéndose en la pobreza en Cuba. Observen la libertad sexual que hay en los países como Suiza y miren cómo la homosexualidad sigue siendo tabú en Vietnam. Los datos están de nuestro lado. Demos la batalla cultural.